Seguimos en Política, Producción y Trabajo. Hablamos con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina para ver cómo evoluciona la inversión, el empleo, la producción en un sector estratégico para la economía argentina. Y ahora vamos a oír la voz de los trabajadores, en este caso vinculados a un tema que nos ha conmovido a todos los argentinos este año con el accidente ferroviario en la estación de Once, en la estación Miserere. 51 víctimas que fueron víctimas de un sistema, en realidad, de un sistema de desidia histórica que ha venido siendo empujada por políticas de Estado en varios gobiernos que han desactivado prácticamente la seguridad de los argentinos cuando viajan. Horacio Caminos, ¿es correcto este diagnóstico? Sí, no, pero no solamente en el tren, ¿no? No solamente el tren es la víctima de esta situación traumática. Horacio Caminos es, secretario de prensa de la Fraternidad Ferroviaria. Sí. No había completado la presentación. Nuestra organización va a cumplir 125 años en el país. Es uno de los gremios más antiguos del país. Es el más antiguo del país. Bueno, nace obviamente con las industrias, ¿no? Las organizaciones gremiales son como los organismos biológicos, nos nacen, crecen y mueren con las empresas, en función de cómo se produzca el nacimiento, el crecimiento y la evolución de estas industrias, es la evolución de las organizaciones sociales. Parecido al ser humano, ¿no? Nosotros esto lo venimos planteando porque desde hace más de 40 o 50 años en la Argentina se viene produciendo un resquebrajamiento de la industria ferroviaria en beneficio del sistema automotor. Esto que genéricamente se define como el dogma de la filosofía del petróleo tuvo su auge hacia fines de la década de 50 en todo el mundo, porque obviamente aparecía el camión, el autotransporte, digamos, como el gran emergente del transporte, y el ferrocarril, que había tenido 100 años de hegemonía en el mundo, estaba siendo cuestionado. Tuvimos una industria ferroviaria fuerte. Sí. Recuerdo que hasta los 70 Materfer era un nombre instalado en el imaginario colectivo de la sociedad argentina. En el 70 ya estábamos padeciendo los golpes del plan Larkin. Yo diría que hasta el 60. La industria ferroviaria nace bajo el modelo de la Argentina moderna de fines del siglo XIX, bajo la lógica de un país agroexportador, ¿no? Un país que vivía del campo y que exportaba, y de eso hacía su acumulación de capital en base a 200 familias que se beneficiaron con ese modelo, digamos. Si no decirlo sería faltar a la verdad histórica respecto al ferrocarril. Cuando se nacionaliza se hace más social y bueno, hacia poco tiempo duró, ¿no? Porque en el 61 el Fondo Monetario Internacional dictó, ese es el término correcto, dictó las normas que debían seguir los países de Latinoamérica para el desarrollo de su transporte. Cosa distinta hizo Estados Unidos. Estados Unidos hizo al revés que la Argentina. Ellos empezaron a mirar, bueno, ¿qué pasa si con el camión, que es algo moderno, dinámico, que va desde donde se produce hasta donde se consume, donde se exporta, ¿qué pasaría si transportamos todos en camión y dejamos el tren? Hicieron las cuentas, cuantificaron económicamente los riesgos que se corrían con un país en esas condiciones y llegaron a la conclusión que debían mantener el ferrocarril, y de hecho lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Sin embargo, en la Argentina y en la región mandaron sus emisarios. En el caso de la Argentina fue un general norteamericano de apellido Larkin. Fue el que mencionó el ministro De Vido cuando anunció la semana pasada la quita de la concesión del ferrocarril Sarmiento a trenes de Buenos Aires. Sí, precisamente, porque precisamente era un general de general norteamericano, un general norteamericano, pero una persona, digamos, con amplio conocimiento de transporte, obviamente. Fue el que presidió la comisión del Fondo Monetario Internacional y dictó los perfiles de la Argentina para el transporte. Y fue llevado a cabo hasta sus más terribles consecuencias. En aquella época los gremios ferroviarios respondieron a una huelga importante, 42 días, pero no obstante eso se llevó adelante el plan de destrucción. Se construyeron rutas que en vez de hacerse convergentes hacia el ferrocarril para que se complementaran, se hicieron rutas paralelas al ferrocarril de forma tal de competir directamente el camión y el colectivo con el tren, vaciarlo, secarlo, y fue así que se levantaron centenares de estaciones, se despidieron miles de trabajadores, se suspendieron miles de servicios y el ferrocarril se achicó de una forma bestial. Esto fue en el 61 y progresivamente luego, hay que decirlo, el vaciamiento industrial de la Argentina generó una desocupación importante que los distintos gobiernos, civiles y militares que hubieron en Argentina, disimularon abriendo las empresas públicas.
Las nuevas generaciones que se fueron incorporando durante el 60, el 70 y el 80 fueron a parar a las empresas públicas, obviamente convulsionando la lógica de cualquier empresa, sobredimensionando los planteles administrativos y generando eso que los liberales denominaban el Estado elefantiásico. Recordemos en la década del 90 al Sogaray presentando un elefante en la cancha de River, ¿no? Esa era la visión que se tenía del Estado, y sobre la lógica de esa visión del Estado, en el marco de lo que fue el fin de la Guerra Fría, en el año 89, la caída del muro de Berlín, se propició el desquicio del Estado y el desmantelamiento de sus industrias, entre ellas el ferrocarril. Y desde el punto de vista de los trabajadores ferroviarios, de la fraternidad, ¿hoy estamos avanzando hacia tener una nueva política de transporte ferroviario en el país? Nosotros apoyábamos fuertemente a Néstor Kirchner cuando planteaba esto y había avanzado en esa dirección, conformando, mediante la ley, una administración de infraestructura ferroviaria y un ente estatal para el funcionamiento de los ferrocarriles, la SOPSE, la Operadora Estatal Ferroviaria. Pero bueno, quedó en el intento, están armadas las empresas, pero no hay una política que las impulse, que las desarrolle. Para eso hay que desarmar el andamiaje jurídico de los 90. En realidad lo que sucedió en la Argentina fue el desarme estructural del Estado como instrumento capaz de resolver cuestiones rápido y ágilmente. Esto es lo que hay que resolver para nosotros, para los trabajadores, más allá de aplaudir, digamos, la decisión del gobierno de retirarle a una empresa que tenía sus intereses en los colectivos, no tanto en los trenes como es el Grupo Siciliano y el Grupo Plaza. Independientemente de aceptar esto como parte de una realidad y un paso adelante, no creemos que resuelva definitivamente la situación, sino se modifica la estructura jurídica. Para eso se requiere una ley federal de transporte que contemple todo el aspecto del transporte, no solamente el ferrocarril. El presupuesto del transporte en el ferrocarril solamente es el 4,5% del total del presupuesto, que en su gran mayoría va a la carretera. Es decir, la carretera, el camión, el colectivo, el taxi, el remis, el auto particular, la combi y el trucho, la pagamos todos los argentinos, todos, con los impuestos en forma directa o indirecta. Esto es así, le pagamos la calle, la ruta, la avenida, le pagamos la luz, le pagamos el semáforo, le pagamos el puente, le pagamos el túnel. Es más, Doña Rosa, para utilizar una figura mediática de la década del 90, esa famosa Doña Rosa, aunque no tenga autos, si tiene una propiedad en un suburbio de cualquier barrio, de cualquier pueblo, de cualquier ciudad en la República Argentina, paga alumbrado, barrido y limpieza para sostener la calle. Es decir, con su impuesto está aportando al sistema carretero. Y esto tiene que reverse, porque si el argentino paga en forma directa, subsidia en forma directa el camión y el colectivo, ¿por qué no ha de hacerlo con el tren? ¿Por qué no ha de ser el Estado quien sostenga la infraestructura del ferrocarril en vez de transferir esa responsabilidad a la empresa privada? ¿La fraternidad plantearía en este caso que habría que avanzar hacia una nacionalización de los ferrocarriles nuevamente? No, estamos planteando la reestatización de la infraestructura para tener igual posibilidad de competir con el camión y colectivo. Estamos planteando de la misma... O sea, ¿quién plantearía que el colectivo 60 es del Estado? Sin embargo, la calle la paga usted y la pago yo. ¿Quién plantearía que el taxi es del Estado? Sin embargo, el semáforo lo pagamos nosotros. La policía del tránsito lo pagamos nosotros. ¿Por qué motivo sería, con esa misma lógica decimos, bueno, hagamos lo mismo con el ferrocarril, la infraestructura que se haga a cargo del Estado, una gran empresa de infraestructura, y luego sí, podemos discutir si hay empresas en condiciones de poner plata, digamos, hacer una economía sana, un capitalismo sano, gente que tenga necesidad de invertir para tener una rentabilidad, que invierta en ferrocarriles y compita. Y en un minuto que nos queda de aire todavía, ¿usted cree que hay posibilidades de que realmente el ferrocarril sea competitivo frente al transporte carretero, enfrentando de algún modo a los intereses petroleros, automotrices? Ahí está la cuestión. La gran derrota nuestra es no advertir, digamos, que los enemigos del crecimiento del ferrocarril son precisamente grandes intereses económicos, políticos, mundiales. Detrás de la derrota del ferrocarril están los lobbies económicos que están funcionando no solamente con las empresas de automotores y de vehículos de autotransporte, sino está los neumáticos, está la metalmecánica y, por supuesto, el gran paraguas de todo esto son las empresas multinacionales del petróleo. Pero creo que se debe despertar definitivamente de esta situación, porque estamos matando 23 personas por día. 23 personas por día mueren en la carretera todos los días. Si bien mueve a los medios hablar de ferrocarril este accidente de 51 personas, no podemos olvidarnos que en la Argentina mueren 23 personas por día, lo que significa más de 8.400 personas por año. El evento más traumático que tuvo la Argentina fue la Guerra de las Malvinas, con 650 fallecidos.
desde que terminó la guerra de las Malvinas acá, teniendo esta lógica de 23 muertos, tuvimos más de 350 guerras de Malvinas. Murió más de 250.000 de personas. Más de 255.000 personas murieron en la carretera. Yo creo que son razones más que suficientes para tener una mirada más patriótica y no solamente pensarlo en términos ideológicos, esto de reestatizar los ferrocarriles, sino ponerlos en equidad, igualdad de condiciones con el transporte automotor. El ferrocarril también mejoraría la posibilidad de cuidar nuestro medio ambiente. Absolutamente. No solamente el medio ambiente, hacer un uso inteligente del suelo, sino tener saldos exportables con los hidrocarburos. Muchísimas gracias, Horacio Caminos, por estar aquí dando el punto de vista de la fraternidad de los trabajadores ferroviarios argentinos. Nos encontramos como siempre en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo.